La serie sobre el personaje de cómics Constantine, un exorcista con el poder de ver a las entidades parasitarias, así como a híbridos, ángeles y demonios, es muy interesante, ya que nos muestran verdades disfrazadas de ciencia ficción, como suelen hacer los controladores en el mundo del entretenimiento, para mostrarnos la verdad y así librarse del karma y evitar que los detengan. Pues bien, en un episodio de esta serie tan interesante nos hablan sobre las líneas ley y cómo aprovechan las entidades parasitarias para crear situaciones de caos en el lugar donde están ubicadas estas líneas, para crear comederos energéticos en lugares como casas, por ejemplo, poseyendo a uno de los integrantes de la familia que habiten sobre esos lugares. Al principio del episodio nos muestran cómo en una casa ocurre una tragedia. Son eliminados todos los miembros de una familia por una fuerza sobrenatural, todos menos una niña que está agazapada en un rincón de la casa. La policía llega a la casa para investigar el caso. Nos muestran entonces a la niña que ha sobrevivido siendo consolada por una policía, mientras otro está comentando que Asistencia Civil acudirá para llevarse a la niña. Entonces vemos que los ojos de la niña se ponen negros y rompe una taza con su poder mental. Aquí nos muestran, como nos tienen ya acostumbrados en el mundo del entretenimiento, a través de los ojos negros de la niña, que la oscuridad la tiene poseída, ya se ha apoderado de su ser. Esto es muy interesante, ya que recuerda además a los niños de ojos negros, que serían una especie de híbridos que se dedican a acosar a víctimas. Sería un experimento de los controladores que estuvo muy de moda entre los años 80 y 90, aunque recientemente también se han podido ver a estos niños de ojos negros. Yo creo que son producto de experimentación genética creada en laboratorios ocultos en bases subterráneas, sobre todo en América, y que llevarían en su sangre el Black Goo, el líquido negro, que sería una tecnología biológica, como han dicho varios investigadores, que favorece la posesión de entidades interdimensionales. Pero siguiendo con el episodio, Constantine es llevado al lugar de los hechos y mediante un conjuro mágico ve lo que ha ocurrido ahí, y dice que una entidad ha poseído a la niña para realizar ese desastre y que ahora buscará otro niño para poseerlo y seguir creando el caos por toda la ciudad. Aquí ya nos dicen que en lugares específicos poseen a un miembro de la familia para crear el caos, para crear comederos energéticos. Un ejemplo de esto es el caso de Amityville. Después vemos como en la noche de Halloween un niño asustado en su habitación le dice a sus padres que ha visto algo en el cuarto. Los padres lo toman como algo producto de su imaginación. Más tarde se nos muestra a la entidad entrando en la habitación del niño y lo ve tras las cortinas. El niño grita, pero a la siguiente escena ya vemos al niño cambiado en su forma de ser, en su mirada, como diciéndonos que ya está poseído por la entidad. El niño le dice a sus padres que está mucho mejor, que solo ha sido una pesadilla. Aquí nos muestran cómo estas entidades parasitarias van acosando a sus víctimas hasta que debilitan su fuerza de voluntad y los poseen. Esto es un proceso largo, no es como se nos muestra en la serie, sino que estas entidades son pacientes y van acosando poco a poco a sus víctimas, hasta que éstas ceden a la posesión total. También nos muestran cómo utilizan ciertas fechas del calendario para acceder a este plano dimensional, como por ejemplo Halloween, ya que son días que están las barreras entre este mundo y otros más abiertas. Por eso se realizan rituales oscuros también durante esas fechas, además de aprovechar la energía lunar para que el planeta vibre a la frecuencia deseada. Realizan también rituales sobre puntos donde se cruzan las líneas ley para enviar ciertas vibraciones por todo el planeta. Después vemos a Constantine marcando un mapa de la ciudad y dice que los casos de asesinatos han ocurrido sobre las líneas ley que cruzan por toda la ciudad, que esa entidad las aprovecha porque se nutre de esa energía, y dice que para encontrar a la próxima víctima solo tienen que seguir las líneas ley del mapa. Aquí nos muestran cómo estas entidades parasitarias, como he dicho anteriormente, utilizan esta energía telúrica del planeta para alimentarse. Después vemos cómo el niño va cambiando su manera de ser, se vuelve más agresivo y arisco con sus padres. Constantine convence a la madre del niño para ir a la casa donde ocurrió el primer incidente, y cuando llegan ahí dice algo muy interesante, que donde ocurren desgracias tan grandes se queda impregnada la energía en el lugar, una conexión con la entidad parasitaria que lo provocó. Aquí nos están diciendo que en estos lugares se abren puertas interdimensionales por donde acceden las entidades parasitarias. Más adelante
Finalmente Constantin intenta hacerle un exorcismo al niño, pero la entidad tiene mucho poder y tiene que agarrar un espejo para repeler sus ataques, mostrándonos uno de los poderes mágicos de estos objetos. Constantin ata finalmente al espíritu que poseía al niño a su lugar de origen, donde comenzó a crear el caos, y dice que era el espíritu de un psicópata que acabó con la vida de su familia, mostrándonos que lo que llaman psicópatas son en realidad seres de la oscuridad que pueden convertirse después de crear el caos sobre la tierra en entidades demoníacas que tienen el poder de poseer humanos y seguir haciendo de las suyas en esta dimensión física. Las líneas Ley son las venas energéticas del planeta. Son caudales de energía telúrica que recorren toda la Tierra. Cuando se cruzan estas líneas se denominan vórtices. El nombre líneas Ley fue reflejado por primera vez por el arqueólogo Alfred Watkins en el año 1921 en sus libros La antigua línea y el manual del cazador de las líneas Ley, una guía de las primeras pistas. Él decidió utilizar ese nombre debido a que los nombres de los lugares en los cuales observó estas alineaciones en su mayoría terminaban en ley. La palabra ley viene de la palabra sajona para claro de bosque despejado. Paul de Veroc e Ian Thompson en su libro La guía Ley mencionan del breve diccionario Oxford que la palabra ley puede relacionarse con lea, que significa camino de tierra abierta. Además de ello, Watkins pensaba que estas líneas sirvieron en la antigüedad como vías para la realización de actividades paganas, rituales, etc. Los druidas denominaban Weaver a la energía perteneciente a la tierra y afirmaban que ésta tenía una forma de serpiente que se movía a lo largo del suelo similar a una corriente telúrica. El escritor John Mitchell en el año 1969 relacionó las líneas Ley con teorías espirituales que se basan en el Feng Shui y expresaba que había una red en Gran Bretaña. Sin embargo, actualmente se dice que por lo menos existen 400 líneas en este territorio. Nuestros antepasados han sabido de estas líneas energéticas muchos cientos de miles de años atrás. Muchas construcciones antiguas han sido encontradas a lo largo de estas líneas: pirámides, iglesias, templos, monolitos, etc. Todas las razas y las culturas del planeta tenían conocimiento de estas líneas Ley. Cada cultura usaba diferentes nombres para estas líneas. Muchas personas en el planeta piensan que los druidas fueron los primeros en encontrar estas líneas, y esto no es así. Todo lo que tenemos que hacer es observar e investigar las culturas antiguas del planeta. Por ejemplo, los indios nativos de los Estados Unidos solían llamar a esas líneas Ley líneas, y el chamán las utilizaba para aprovechar la energía electromagnética en estas líneas para ayudarle a ponerse en contacto con espíritus, con entidades interdimensionales. Incluso diseñaron su rueda de la medicina en las líneas del alcohol, ya que sabían que estas líneas siguen una línea recta redonda. ¿Cómo sabían acerca de estas líneas y las líneas que emiten? Según ellos, los dioses del cielo se lo dijeron. Los países del este y oriente las llaman líneas del dragón, porque los dioses del cielo volaban en dragones a lo largo de estas líneas. Los aborígenes de Australia llamaron a estas líneas líneas del sueño y afirmaban que el conocimiento se les fue transmitido por los dioses del cielo. Las líneas Ley pueden emitir energía positiva o energía negativa. Por ejemplo, si un aquelarre se ha realizado y se practica rituales de magia negra, pueden ensombrecer la línea y convertir la energía positiva en energía negativa. En la década de los 70, en la pequeña ciudad de Yorkshire, en Todmorden, dicen que se practicó un aquelarre en una pequeña zona boscosa. El bosque tiene 4 líneas Ley que pasan a través de esa zona. Después de que la aquelarre se hubo practicado, la vida salvaje desapareció de la zona y no regresó hasta pasados 20 años, después de que brujas de magia blanca hubieran realizado trabajos allí de limpieza energética. Un hecho interesante es que la esvástica en Ilkley Moor, en Yorkshire, es la representación más antigua conocida de una esvástica en Europa. Algunos piensan que es probable que la esvástica fue tallada por una de las tribus celtas durante el periodo romano.
Las copas en este diseño se alinean de norte a sur y de este a oeste. La línea del norte apunta directamente hacia el asiento de Simón en el horizonte norte. El eje oriental apunta directamente al Almsklife Risco, por encima del cual el equinoccio se eleva desde ahí. Esta es probablemente la más famosa roca tallada en el páramo. La piedra de la Cruz Gamada se considera generalmente que es más antigua que las otras tallas de aquí, y hasta la fecha a partir de la Edad de Hierro. La roca tiene más de 20 líneas ley que cruzan a través de ella. La esvástica en la piedra es un antiguo símbolo sánscrito de un mapa del sistema estelar y planetario. Eso nos lleva una vez más a las líneas ley y el cielo. También se afirma que un chamán habría utilizado la roca en sus ceremonias rituales y religiosas y que es anterior a los druidas. El investigador de efectos paranormales y ufólogo Mark Patrick Gibbons descubrió cómo una gran parte de la fenomenología paranormal ocurre en áreas por donde transitan estas líneas ley. Al principio pensó que era simplemente una coincidencia, pero después observó los datos que estaba recogiendo y entrevistando a testigos de estos eventos y vio que todo apuntaba a este hecho. Además, durante su investigación leyó hallazgos del investigador Maurice Cross durante el poltergeist de Enfield y se descubrió que 13 líneas ley cruzaban la casa. Maurice también pensó que esa era la razón por la cual la familia estaba experimentando la actividad poltergeist en su hogar. Repasó todos sus casos escrupulosamente y el 95% de los avistamientos ovni y actividad paranormal habían tenido lugar sobre las líneas ley. Lo demostró además con radiestesia para localizar las líneas ley. Esto y con la ayuda de una psíquica a la que conocía para que viera qué percibía. Esta psíquica no sabía dónde estaban dichas líneas ley. En estado de trance señalaba las líneas exactamente donde las había localizado Mark mediante radiestesia. La única información que dio fue que varias personas habían estado viendo apariciones en el lugar. Incluso le dio la descripción de la aparición del lugar. También le llevó a lugares que no tenían ninguna línea ley y confirmó que no había líneas ley allí la psíquica. Con los resultados de esta psíquica independiente se confirmó lo que ya estaba empezando a sospechar. Las líneas ley jugaron un papel importante del por qué las personas estaban reportando más avistamientos ovni y eventos paranormales en esos lugares. En 1996, cuando empezó su investigación sobre el fenómeno de abducción extraterrestre, se encontró con la misma coincidencia entre los secuestros alienígenas y las líneas ley. Empezó a investigar secuestros y experiencias de contactados y la gran mayoría coincidían que estas líneas ley estaban cerca o en el mismo lugar del suceso. En ese momento estaba investigando los lugares donde habían avistamientos y sucesos relacionados con ovnis en la zona de Scammondale, de Huddersfield, en West Yorkshire, ya que muchas personas habían informado haber visto ovnis en dirección a la zona de Todmorden y Halifax. A medida que crecía su base de datos, decidió mapear todos los casos de abducción extraterrestre y hechos paranormales sobre un mapa y la ubicación de las líneas ley del lugar. Descubrió que se formaba un triángulo equilátero perfecto en el mapa. Todo lo que le quedaba por hacer era averiguar por qué los fenómenos se encuentran en áreas saturadas de líneas ley. La investigación fue publicada en la revista Encuentros OVNI. El artículo se llama El Triángulo de Yorkshire. Esto no es ninguna coincidencia, esto lo hacen los componentes de la corporación, quienes adoran a las deidades Arconte y demás componentes, entidades interdimensionales y extraterrestres que forman parte de la corporación Arconte, para darles alimento energético y abrirles portales dimensionales, por los cuales viajan dichas entidades. Construyen lugares de culto para alimentar a sus deidades Arconte, con la energía de adoración de los humanos. Aprovechan además las energías telúricas de dichos lugares para facilitar la apertura de portales interdimensionales.